Noche y vamos a continuar con el estudio que comenzamos la semana pasada y vamos a continuar viendo 3 beneficios de leer la Biblia todos los días. La semana pasada estuvimos viendo acerca de que la lectura diaria nos da nutrición. Es como cuando comemos nos nutrimos, cuando dejamos de comer dejamos de nutrirnos. Es como cuando hacíamos nuestra boca. Cuando hacíamos nuestra boca sentimos la boca bien, pero si no la hacíamos la sentimos mal. Pero otro punto interesante en este estudio es acerca de la lectura de la palabra que nos limpia. Fíjese bien, el primer punto fue nos nutre, ahora el segundo punto es nos limpia. ¿Qué pasa si no entendemos lo que estamos leyendo? Quizás nos preguntemos si deberíamos de seguir leyendo la Biblia. Quizás estemos desanimados porque por la tarde hemos olvidado lo que vimos en la mañana. ¿Debo de seguir leyendo la Biblia incluso cuando no recuerdo mucho de ello? La respuesta es sí, definitivamente. Esto se debe a que un gran beneficio de leer la palabra de Dios es que nos limpia. Poco a poco, ¿verdad? Nos va limpiando, no nos limpia inmediatamente, no nos limpia de golpe, pero sí nos va limpiando poco a poco, conforme vamos leyendo la palabra de Dios y entendiendo lo poquito que entendamos, va sacando algo que no debe de estar dentro de nosotros. Dice Efesios 5:26, recordando este versículo, Efesios 5:26, por favor, quien guste leerlo. Sí. Para santificar, haciéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Sí, ¿verdad? Está hablando de la iglesia como esposa de Jesucristo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Esto es indudablemente en el nacimiento nuevo, ¿verdad? Y por la palabra uno aprende de que debe de nacer de nuevo. El nacimiento nuevo llevado a cabo cuando nos arrepentimos y nos bautizamos. Entonces la purificación está en el agua. Ahí perdonó el Señor nuestros pecados, pero ahora nosotros tenemos que seguir limpiándonos. ¿Cómo es que perdona todos nuestros pecados nuestro Señor y tenemos que seguir limpiándonos? Bueno, el hecho de que el Señor nos limpie todos los pecados no quita el hecho de que nosotros somos personas habituadas a una manera de vivir. Y esa manera de vivir no se va a quitar de golpe. Esa manera de vivir y de ejercer cosas o de hacer acciones va a llevarse tiempo. Y eso, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, si la leemos con conciencia, vamos a permitir que la palabra de Dios vaya limpiándonos todavía, así como lo hizo para venir a Cristo, ahora como cristianos. No sé si me entienda. Es una mala interpretación pensar que cuando venimos a Cristo estamos completamente limpios. Cuando venimos a Cristo estamos limpios en el aspecto de que hemos obedecido y por lo tanto Dios nos ha perdonado. En ese sentido estamos limpios. Pero eso no quiere decir que ya sabemos todo lo bueno y ya sabemos todo lo malo. Por lo tanto vamos a seguir teniendo cosas malas que tenemos que ir cambiando en nuestra vida. ¿Se entiende o no? Muchos enseñan que debe de haber un cambio drástico y inmediato, y que en cuanto uno obedece a Cristo ya uno es otra persona con el entendimiento diferente. No, tiene que ir cambiando el entendimiento. Así como llegó el entendimiento al hecho de que debíamos de convertirnos para ser salvos, así ahora como cristianos nuestro entendimiento tiene que ir cambiando de las cosas que hacíamos antes o de lo que creíamos antes a lo que debemos de creer ahora por medio de Dios. Recuerden que en la predicación del Evangelio no se nos enseña todo el camino del Señor. En la predicación del Evangelio solamente se nos dice cómo llegar a Dios. Y cuando llegamos a Dios tenemos que empezar a crecer en ese nuevo camino. Dice también la palabra de Dios en
Apocalipsis 7:14. Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, esos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Cuando hablamos de Apocalipsis 7:14, estamos hablando de aquella visión de Juan donde estaba aquella muchedumbre y hubo una pregunta, ¿y estos quiénes son? Y entonces la respuesta fue, estos son los que han salido de la gran tribulación. Note la tribulación ahí, la palabra tribulación. La palabra tribulación, hermanos, quiere decir que hubo un gran sufrimiento. Y eso no es el sufrimiento que tenemos cuando venimos a Cristo. O sea, alguien ha venido a Cristo sufriendo, ay, estoy sufriendo mucho, pero no le hace. No, al contrario, cuando uno viene a Cristo hay alegría, hay gozo. Esto se está refiriendo al camino del que ya se había convertido, o de los que ya se habían convertido. Entonces, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En otras palabras, el hecho de resistir en momentos difíciles es ante los ojos de Dios como purificación o limpieza. Ahora, ¿cómo puede uno perseverar en el camino? Sin estudio bíblico, sin conocimiento de Dios. ¿Cómo pudo Cristo resistir la tentación en el desierto? Por el conocimiento de la palabra. Con la palabra salió victorioso. ¿Cómo pudo resistir Moisés 40 días también en el monte Sinaí? El Espíritu los estuvo, el Espíritu que es el que da la palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos de la limpieza que debemos de tener delante de Dios, es una limpieza que viene porque venimos a Cristo aceptando las condiciones para la salvación y luego perseveramos en el camino a pesar de que era un camino con espinas, con dolores. Y entonces mantuvimos emblanquecidas las ropas, o sea, mantuvimos nuestra vida limpia, nuestra vida pura. Adelante. ¿Tu cara? No cerró la puerta. Mientras que el agua de vida lava las imperfecciones de la vida natural de nuestro viejo hombre, nosotros en la sangre de Cristo por ella hemos sido perdonados de pecados, ¿verdad? En la vida usamos el agua para quitar las inmundicias y las imperfecciones, pero en Efesios capítulo 4:22 nos habla claramente de la limpieza que es después de haber venido a Cristo también. En Efesios 4:22 el apóstol Pablo le está hablando a cristianos. ¿Cómo les dice ahí? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre y estar vaciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice Pablo, apártense de ella. Esa pasada de manera de vivir es el viejo hombre. Ese viejo hombre que tiene vicios, que tiene malos hábitos. Apártense de ello. Eso es mantenerse limpio, hermanos. Eso es mantenerse limpios. Abandonando los malos hábitos, abandonando los vicios. Eso es mantenerse limpio delante de Dios. Vicios que nos apartan de Dios, hábitos que nos apartan de Dios, porque hay buenos hábitos, hay buenas tradiciones, pero hay malos hábitos y hay malas tradiciones. Entonces, cuando hablamos de Efesios 5:27, dice que cuando a Él venga por la iglesia, quiere presentársela sin mancha y sin arruga, o sin cosa semejante, o sin cosa semejante, la mancha y la arruga, o cualquier cosa por el estilo, sería el viejo hombre, la vieja persona viviendo en uno. La mancha y la arruga es
la vieja persona, los viejos hábitos, los malos hábitos que teníamos antes y que los seguimos practicando, serían la mancha y la arruga, así como también es el viejo hombre. ¿Ok? Cuando hablamos de venir a Cristo, hablamos de una separación del mundo hacia la vida en Dios. Al separarnos, ¿verdad?, empezamos a ser santificados como personas de Dios. El Señor primeramente lava nuestros pecados con su sangre y luego lava nuestras imperfecciones naturales con el andar en su camino. Esto puede ser mejor ilustrado todavía recordando al apóstol Pedro, cuando el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dijo: si no comen mi carne y si no beben mi sangre, no pueden seguir en mi camino. Y entonces muchos discípulos, pensando que era carnal, que tenían que comer la carne de Cristo y la sangre de Cristo beberla, se empezaron a ir para atrás, no comprendieron por qué eran carnales. Y entonces quedaron los 12 apóstoles. Y Jesucristo les dijo: ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro le dijo, tomando la voz de los 12, le dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? Eso es limpiarse, hermanos, eso es lavarse. Reconocer que la palabra de Dios nos da vida y que necesitamos alimentarnos de esa palabra de Dios. Eso es limpiarse, eso es mantenerse santificados delante de Dios. Aquellos se fueron para atrás porque pensaron carnalmente. Pensaron que Jesús se refería a su propia carne y a su propia sangre, pero Él les estaba hablando de su vida, de su ministerio, de lo que tenían que pasar ellos, así como Cristo estaba pasando también. Eso es comer la carne y beber la sangre. No se estaba refiriendo a la cena del Señor, se estaba refiriendo a su ministerio, se estaba refiriendo a su camino, se estaba refiriendo a su vida. Uno tiene que aprender a vivir la vida de Cristo. Y aunque Cristo anduvo por los polvorientos caminos, fue un hombre que se mantuvo limpio delante de Dios todo el tiempo. Aunque fue un hombre que se ensució, aunque fue un hombre que se manchó con la basura o las cosas que se le pegaban cuando él caminaba, en donde él andaba, la gente era humilde, la gente era pobre, las viviendas eran humildes. Aquí yo no pienso que el Señor Jesucristo anduviera con ropas limpias y elegantes, sino al contrario, andaba como nosotros, con las ropas de trabajo, muchas veces. Sin embargo, él estuvo limpio todo el tiempo delante de Dios. Como es muy fácil, cuando se trata de las cosas, o sea, cosas que dice literalmente la Biblia y que son figurativos, como es muy fácil de torcerlo, porque al menos aquí en este país, que la gente tiene derecho de portar armas o algo así, lo toma, pues si le hablas mucho, si hablas con muchos de ellos dicen que pues las armas las tienen para aquel día que venga Jesús, cuando se levante la guerra. Y cuando en la Biblia realmente nos dice que la guerra no es contra carne, sino contra el espíritu. Ni con armas. Ajá. Y pues es muy fácil torcer lo que es literal y lo que es figurativo. Así es, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer cosas que Dios no aprueba, uno puede encontrar aparente justificación en la Biblia, porque la Biblia habla de todo. Si uno quiere ser asesino, la Biblia habla de que los hijos de Dios asesinaron.
Si uno quiere ser ladrón, la Biblia habla de que uno de los que andaba con Jesús era ladrón. Si uno quiere ser mentiroso, la Biblia habla de que los hijos de Dios mintieron. Entonces uno puede justificar, pero uno al estudiar la Biblia de una manera consciente, uno se da cuenta de, ok, Dios nos está hablando de todo, pero también nos está enseñando con ejemplos y con mandamientos directos lo que uno debe de hacer y lo que uno no debe de hacer. Entonces el Señor Jesucristo claramente dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo pediría al Padre y Él me mandaría legiones de ángeles que pelearan por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Las armas de Cristo no son terrenales, sino espirituales. ¿Sí? Pero eso es lo que hace la gente, ¿verdad? Eso es lo que quiere, la gente quiere tomarlo literal porque aparentemente le conviene hacerlo. Así de que ahora, amados hermanos, estamos en el proceso de lavado. Para que la iglesia sea santa y sin mancha, debe de estar constantemente limpiándose. Podemos entonces entender que necesitamos el lavamiento de nuestros pecados por la sangre del Señor, pero necesitamos darnos cuenta de que necesitamos el lavamiento de nuestra vida natural por vivir de acuerdo a como Cristo vivió. ¿Cómo obtenemos ese lavamiento? El agua de lavado de vida está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está el lavado para nuestras vidas. Entonces, incluso si no recordamos, o no entendemos completamente lo que leemos, nuestra lectura diaria, acuérdense, el enfoque es nuestra lectura diaria de la Biblia, todavía nos va limpiando de cosas negativas, para que mejor se entienda. Es más fácil que actuemos con temor a Dios cuando estamos en constante contacto con su palabra, que cuando no tenemos contacto con su palabra. Cuando no tenemos contacto con su palabra es más fácil pecar, porque no tenemos fortaleza. Pero si nosotros estamos constantemente con su palabra, nosotros vamos a ponerle alto, ¿verdad? Vamos a decir, cuidado, esto no está bien. ¿Por qué? Porque estamos refrescando constantemente nuestra mente, que ese sería otro punto también, que la palabra de Dios refresca nuestra mente. Pero vamos a aplicarlo al lavamiento. Porque si no fuera porque la palabra de Dios nos limpia y nos lava, nosotros estaríamos más sucios que si no estudiáramos la palabra de Dios. Otro punto muy importante, y este es el punto final de este estudio, de 3 provechos que tenemos al leer la Biblia diariamente, es simple y sencillamente, hermanos, que la palabra de Dios nos educa. La palabra de Dios nos educa. Nuestra fe no se basa en nuestra imaginación. Nuestra fe no se basa en conceptos de la gente o del mundo, sino en la palabra de Dios. En eso está basada nuestra fe. Por lo que es fundamental que todos nosotros sepamos lo que dice la palabra de Dios. Otra vez, yo batallo mucho. Hermano, si viera yo cómo leo la Biblia, pero no se me pega nada. Eso lo podemos oír muchas veces, repetidas veces, pero es mentira del diablo. Cuando uno lee la Biblia con paciencia, cuando uno lee la Biblia tratando de entender lo que está leyendo, algo se va quedando. Es como la práctica del inglés, ¿verdad? Cuando uno es flojo con el inglés como yo, pues uno llega a pasar años y años sin aprender el inglés, porque es flojo en el inglés. Pero si uno es activo en eso, va a aprender y cada día va a aprender más y más. Eso es la palabra de Dios, hermanos. Ahora, con el inglés yo no me salvo, pero con la palabra de Dios sí me salvo. No quiero decir esto que seamos flojos para aprender inglés. Bueno, yo he sido flojo para aprender inglés. Pero
al menos eso no hay peligro de que me pierda por no saber inglés. Pero sí me voy a perder por no saber la palabra de Dios de tal manera que no la puedo aplicar a mi vida. Debemos de aprender lo que dice la palabra de Dios poco a poco, poco a poco. Ahora sí, si usted lee una porción de la palabra de Dios y no entiende, trate de entenderla para que usted tome esa lección en su vida y pueda enseñarla a otras personas. No podemos leer la Biblia nada más como si fuera un libro sin nutrición, un libro sin contenido. La palabra de Dios tiene un gran contenido y este contenido es espiritual, por eso es más profundo. Yo he platicado esto algunas veces y yo creo que ustedes más que nadie me lo han escuchado porque ustedes siempre han estado conmigo, de que era sorprendente de que había muchas cosas cuando yo empecé que no entendía y yo me desesperaba. Y yo quería aprenderlas, a como diera lugar, pero me desesperaba porque eran demasiadas cosas las que tenía que aprender de Dios. Había tantos problemas en la iglesia, había muchas cosas que estudiar, que analizar, pero eran demasiados temas y yo los quería aprender todos. Y no pude, porque no pude al principio, pero después ya pude. Porque al principio no pude porque lo estaba haciendo mal. Lo estaba haciendo con desesperación, lo estaba haciendo con mucha rapidez y no se me quedaba nada. Pero entonces ya aprendí que es cosa de tener una disciplina, igual en el inglés, igual en todas las cosas. Usted tome una disciplina de una lectura diaria y si tiene un tema, enfóquese a estudiar y a estudiar ese tema hasta que lo aprenda. Y lo va a aprender. Y muchas veces me pasó que llegaba la emoción de que ya podía leer un pasaje de la Biblia y entendía aquello que no entendía antes. Y me daba emoción. Se me enchinaba el cuero de pensar cómo esto no lo entendía yo y ahora sí lo entiendo. Bueno, si usted lee de una manera apropiada, usted primeramente le pide a Dios que le ayude. Dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios se la va a dar. Pero pida sin dudar, ¿verdad? Es en Santiago capítulo 1, versículo 26. Entonces uno tiene que pedirle ayuda a Dios porque esta palabra que queremos nosotros aprender, que queremos que nos limpie, que queremos que nos eduque, esta palabra es palabra de Dios. Entonces el que nos tiene que ayudar es Dios, no nuestro propio ser, no nuestro propio yo, sino Dios es el que nos tiene que ayudar, es el indicado para ayudarnos para entender la palabra. Y entonces cuando el Espíritu Santo que Dios nos dio al momento de ser bautizados para perdón de pecados, empieza a ayudarnos en la lectura porque lo estamos haciendo de una manera adecuada. Con paciencia, ¿verdad? Y tratando de entender lo que estamos leyendo. Primera de Pedro 4:11, por favor. Y yo le aseguro que aprendemos a hablar la palabra de Dios. De que cuando hablamos y abrimos nuestra boca no sea nuestra filosofía y nuestro pensamiento, sino que sea palabra de Dios la que estamos hablando. Especialmente en clases bíblicas, especialmente cuando estamos tratando de enseñar algo acerca de las cosas de Dios. Como dice Primera de Pedro 4:11, por favor. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, dice la lectura que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo voy a hablar conforme a la palabra de Dios si no la sé? Entonces necesito estudiar para educarme. La palabra educar quiere decir aprender. Aprender. Necesito leer la palabra de Dios para aprender, porque la palabra de Dios me enseña, la palabra de Dios me educa.
Entonces, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y luego la segunda parte dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Cuando hablamos con nuestros amigos carismáticos, ellos dicen que el poder ahí se refiere a los poderes sobrenaturales. No, Señor. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. El poder que Dios da es que usted puede hablar de la palabra de Dios. Usted tiene el poder para hablar de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Quién predica el evangelio? Los hombres. Los hombres de Dios predican el evangelio. Es el poder de Dios y es para salvación. Mientras que los poderes sobrenaturales que ejerció el Señor Jesucristo y los poderes sobrenaturales que ejercieron los apóstoles porque era necesario, no eran dentro del plan de salvación. O sea, no era de que si recibes un milagro te salvas, si no, no te salvas. ¿No? El milagro podía sanar a una persona y Cristo le podía decir tus pecados te son perdonados, pero Él tenía que perdonar los pecados. O sea, Él tenía que decir te perdono tus pecados. No era en el momento del milagro que la persona quedaba limpia de sus pecados, quedaba limpio de su enfermedad, pero el Señor le perdonaba los pecados. Entonces, cuando nosotros hablamos del plan de salvación divino, hablamos de un plan de salvación que no requiere de milagros. El plan de salvación solamente son cosas que nosotros tenemos que hacer y luego ahora dejar que Dios gobierne nuestra vida obedeciendo lo que el Señor nos dice que hagamos, pero no tiene que ver con lo sobrenatural. ¿Sí me explico? Entonces, pues, hago hincapié en esto porque en primera de Pedro 4:11 lo aplican mucho para hablar de los poderes sobrenaturales y este versículo no tiene que ver con los poderes sobrenaturales. Tiene que ver con la autorización que Dios nos está dando para hablar de su palabra. ¿Okay? Esa es la autorización de Dios. Al leer la palabra con regularidad, eventualmente leeremos toda la Biblia, porque si nosotros llevamos una disciplina de ir avanzando en la lectura, va a llegar el momento en que vamos a acabar de leer toda la Biblia. ¿Sí? Pero si nosotros nunca tomamos una disciplina de lectura, nunca vamos a leer la Biblia. Y acuérdese que el fracaso de la palabra de Dios, y necesitamos educarnos con la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo voy a obedecer ese mandamiento? ¿Cómo lo voy a obedecer si no leo? ¿Cómo voy a hablar de acuerdo a la palabra de Dios si no leo? Es difícil, ¿no? Así que al hacerlo obtendremos un conocimiento. Cuando tomamos una disciplina de leer y avanzar cada día, llegará el momento en que terminemos la Biblia y usted va a tener un conocimiento mucho más grande que el conocimiento que tenía antes de hacerlo. Aunque sea un conocimiento básico, ese conocimiento básico va a estar más firme en usted, de tal manera que cuando lo intente la segunda vez va a crecer mucho más rápido. En 1 Corintios 13, versículo 9 y 10, por favor. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en esta parte se acabará. ¿Sí? Entonces olvídese de tratar de acabarse la Biblia en un día o en una semana o en un mes. En parte conocemos y en parte profetizamos. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Ok, Señor, en parte conozco, en parte voy a hablar. Lo que voy conociendo de tu palabra es lo que voy a hablar. En parte conocemos, en parte profetizamos. ¿Verdad que no dice Dios, tienen que hablar toda la palabra de Dios? ¿Tienen que saber toda la palabra de Dios? No lo dice. Pero sí dice que debemos de ir creciendo en ella. Así de que al obtener el conocimiento de haber leído la palabra de Dios en una ocasión, haga de cuenta que
nuestro abecedario queda firme en nuestro intelecto, nuestro ABC espiritual. De tal manera que usted sabe ya dónde están los libros, usted sabe ya dónde buscar los capítulos y los versículos, usted sabe ya dónde están versículos que son básicos para la doctrina del Señor. Ese es el ABC. Porque a los niños se les enseña el ABC en el primer año de primaria. Y en el segundo año, ¿qué hacen con el ABC? Leen, empiezan a leer. ¿Sí? Ya no tienen que aprender el ABC porque el ABC ya se les quedó en su mente. Pero ahora van a hacer con el ABC algo más. Así que nos ayuda a conocer la palabra, los mandamientos, nos ayuda a conocer mejor a Dios, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos como personas, individuos, y ayuda a que conozcamos mejor a las demás personas. Cada vez hablaremos más de la palabra de Dios, cada vez recordaremos mejor dónde está, dónde dice, capítulo, versículo, libro. Así de que Dios nos ha dado un poderoso regalo. Nosotros haremos bien en ejercitarlo en nuestras vidas. Cuando leemos la palabra de Dios, no solamente somos educados espiritualmente, sino que también somos lavados, somos nutridos por dentro y debemos saber nosotros que ante Dios tenemos la responsabilidad de desarrollar un hábito de lectura bíblica diaria, un hábito de lectura bíblica diaria. ¿Algún día deja de ver Facebook? O Instagram o WhatsApp, lo que tenga. ¿Verdad que ya cuando tenemos esos servicios ya no podemos dejarlos de ver aunque sea una vez al día? ¿Y cómo con la palabra de Dios batallamos? Deuteronomio 17:19, ya para concluir, por favor. Deuteronomio 17:19, ¿cómo dice? La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Qué fuerte, ¿no? Hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Claramente nos dice, y la tendrá consigo y la leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esa ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Todos los días, todos los días. Entonces, yo les agradezco su atención, ¿verdad? Y espero que esto nos ayude a tomar una buena decisión, si es que no lo estamos haciendo, de leer la palabra diariamente. Y si ya lo estamos haciendo, pues le invito a que siga adelante sin detenerse en ese buen ejercicio. Dios les bendiga. Vamos a orar a Dios, por favor, así como estamos. Oremos. Padre bendito y amoroso, agradecemos esta oportunidad y rogamos que nos ayudes a desarrollarla en nuestras vidas. También rogamos que bendigas a nuestros hermanos, que animes a los que andan flaqueando en el camino y que fortalezcas y que des fuerza más a aquellos que están preocupados por la obra y que están haciendo lo que pueden hacer, Señor. Oramos por los enfermos, rogándote que les bendigas y les des la salud si es tu santa voluntad, Señor. Gracias por todo y hágase siempre tu voluntad. Bendice a este lugar y bendice a cada uno de nuestros hermanos y ayúdanos a ser sabios para poder ayudar a la gente a que conozca a Cristo. Pedimos todo y damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Allá nos están esperando y